Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo y estoy de nuevo con vosotros para continuar explicando la importancia del pH para nuestra salud. Hemos visto en vídeos anteriores que los diferentes compartimientos de nuestro organismo necesitan de mantener un pH adecuado para conseguir que las diferentes reacciones bioquímicas se produzcan de manera adecuada. Vamos a ver en este vídeo qué tipo de trastornos del equilibrio ácido-base podemos sufrir. Pero antes de entrar en materia, necesito hacer un pequeño resumen y repaso de los vídeos anteriores para que se pueda comprender bien los trastornos del equilibrio ácido-base. Ya vimos en su día que nuestras células producen diferentes productos de desecho en su metabolismo normal, entre ellos dióxido de carbono y diferentes ácidos. Por lo tanto, la célula excreta al exterior dióxido de carbono y ácidos. En este líquido extracelular, el dióxido de carbono y los ácidos forman parte rápidamente del primer sistema tampón basado en el bicarbonato. El dióxido de carbono se combina con el agua y gracias a la enzima anidasa carbónica que cataliza esta reacción se transforma en ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones. A su vez los protones se combinan con el bicarbonato dando lugar a ácido carbónico que se disocia en dióxido de carbono y agua. Aquí ya entra a funcionar los pulmones en este sistema. ¿De qué manera? Pues los pulmones son los encargados de eliminar al exterior, de sacar al exterior de nuestro cuerpo el dióxido de carbono. De esta manera, con la respiración, con el intercambio gaseoso, estamos desplazando estos equilibrios hacia la derecha. Al consumir, o sea, mejor dicho, al extraer el CO2 de nuestro organismo, estamos provocando que la reacción se desplace hacia la izquierda para ¿qué? Para compensar el CO2 que se elimina. Y por lo tanto estamos eliminando, sacando de nuestro cuerpo los protones que al combinarse con bicarbonato se van a transformar en CO2 que se van a eliminar. ¿Mm? Bien, es el primer elemento de nuestro organismo que se encarga de eliminar directamente la carga ácida. Pero claro, si por cada protón que se transforma, que se combina con bicarbonato para transformarse en dióxido de carbono, consume una molécula de bicarbonato, llegará el momento, claro, que se va a acabar el bicarbonato. Para eso están aquí los riñones, que son los encargados de reponer los bicarbonatos necesarios para que este sistema no pare y constantemente se pueda estar eliminando los protones que van produciendo las células en su metabolismo normal como producto de desecho. De esta manera, pulmones y riñones están participando de una forma muy activa en la en la ¿qué? Pues en conseguir que esa relación entre bicarbonato y dióxido de carbono se mantenga siempre en valores adecuados y su relación sea de 20, que garantiza que el pH plasmático esté dentro de los valores adecuados. Pero además de ello, no solamente son los pulmones los encargados de eliminar la carga ácida transformada en dióxido de carbono, también los riñones por su parte actúan de una forma activa en la eliminación directa de protones. ¿Cómo? Combinándolos con amoníaco y eliminándose en forma de sales de amonio o combinándolos con el de hidrógeno en fosfato, eliminándose así en la orina en forma de sales sódicas de hidrógeno en fosfato. Esto lo vimos en el vídeo, justamente en el vídeo anterior. ¿Mm? Bien, así pues, los riñones también eliminan ácidos a través de la orina. Bien, una vez esto lo tenemos bien claro, vamos a empezar a entender qué tipo de trastornos ácido-base podemos sufrir y a qué se deben. ¿Y qué es el anion gap? Vamos a ver. Podemos encontrarnos 4 tipos de trastornos, que en realidad son 2 tipos con sus subtipos. Podemos tener una acidosis o una alcalosis. Acidosis si el pH baja por debajo de los valores correctos, y alcalosis si por el contrario el pH supera el máximo de los valores adecuados. Bien, puede tener el apellido
acidosis respiratoria o respiratoria o metabólica en función de qué sea la causa inicial de este trastorno. Cuando hablamos de apellido respiratoria, quiere decir que la causa se origina por una alteración de la presión parcial de dióxido de carbono y por lo tanto son los pulmones los primeros causantes, digamos así, de esta alteración. Mientras que si ponemos apellido metabólica, hemos de pensar directamente en la concentración del anión bicarbonato y por lo tanto nos fijaremos en los riñones como la primera causa posible de esta alteración, porque es quien se encarga de la reposición del bicarbonato. Vamos a ir viéndolos uno a uno, de una forma lo más gráfica posible para que se entienda muy bien. Vamos a empezar por acidosis. Empezaremos por acidosis respiratoria. Hemos dicho que como es una acidosis, el pH ha de bajar por debajo de ¿qué? De valores plasmáticos de 7,35. Cuando el pH plasmático es inferior a 7,35, ya podemos estar pensando que estamos en una acidosis. Bueno, es que ya estamos en una acidosis. Vale. ¿Qué es una acidosis respiratoria? Pues las acidosis respiratorias son trastornos de evolución aguda. Se caracterizan por un pH arterial bajo. Lógicamente hemos dicho que está por debajo de valores correctos. Por lo tanto, hay una elevación de los protones. ¿Debido a qué? A una elevación primaria de la presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono debido a una hipoventilación pulmonar. Esta hipoventilación pulmonar puede ser debida a su vez a diferentes causas, por ejemplo, trastornos mecánicos del aparato respiratorio, por fracturas costales, por neumotórax, por relajantes musculares, por una elevación pronunciada del diafragma por obesidad u oclusión intestinal. O bien puede verse a afecciones del parénquima pulmonar, por colapso pulmonar postoperatorio, por un edema pulmonar, una neumonía, una fibrosis pulmonar, o trastornos del centro respiratorio, como por ejemplo un trauma craneoencefálico. Es decir, hay varias causas que pueden provocar una hipoventilación pulmonar. Cualquiera de ellas da lugar a un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono por encima de los valores correctos y una consecuente bajada del pH plasmático. Bien, como es la hipoventilación, veremos que se está acumulando dióxido de carbono y está aumentando el denominador, con lo cual esta relación va a ser inferior a 20 y nos llevará a una acidez. Al aumentar la cantidad de dióxido de carbono, desplazamos la ecuación hacia la derecha y estamos acumulando protones, por tanto, acidez. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué papel tienen entonces los riñones? Pues van a intentar compensar esta situación. ¿Cómo? Pues, como hemos dicho anteriormente, los riñones son los encargados de recuperar el anión bicarbonato. Si aumentamos la concentración de bicarbonato, estamos aumentando el numerador y por lo tanto estamos equilibrando de nuevo la relación bicarbonato-dióxido de carbono para conseguir de nuevo la relación correcta. Y por su parte, los riñones actúan directamente en la eliminación de protones, por lo tanto estamos reduciendo la carga ácida. Por lo tanto, la compensación renal tiende a recuperar el pH a sus valores correctos, mediante la recuperación y aumento, por lo tanto, del bicarbonato y la eliminación de protones. Vamos a ver ahora la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como su nombre indica, hay una reducción del pH interno por debajo de valores adecuados y esto se debe a un descenso de la concentración de bicarbonato de forma primaria, como hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestros pulmones pues, son los que en pocos minutos van a intentar compensar este desequilibrio y lo van a hacer intentando eliminar la máxima cantidad de ácido y lo hacen a través de la eliminación del dióxido de carbono. Por lo tanto, la primera respuesta pulmonar es una hiperventilación.
Si tenemos una acidosis, quiere decir que nuestra relación entre carbonato y dióxido de carbono es menor de 20, porque hemos dicho que hay una reducción de la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, al disminuir el numerador, estamos reduciendo la relación entre ambos por debajo de 20 y esto implica acidosis. Pero si nuestros pulmones empiezan a eliminar de una forma muy rápida el dióxido de carbono, estamos también reduciendo el denominador, por lo tanto estamos recuperando la relación correcta. Al eliminar el dióxido de carbono, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda con la consiguiente reducción de protones. ¿De acuerdo? Visto por aquí o visto por aquí nos lleva al mismo camino. Por lo tanto, vamos a aumentar el pH. La hiperventilación pulmonar reduce la presión parcial de dióxido de carbono, provocando una compensación al desequilibrio inicial. Pero si no es suficiente, entonces los riñones van a ponerse en funcionamiento, eso sí, después que los pulmones. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como ellos saben, van a aumentar la cantidad de anión bicarbonato, van a recuperarlo y regenerarlo, por lo tanto estarán aumentando el numerador y compensando la causa inicial que dijimos que era que la acidosis metabólica se produce por un descenso de anión bicarbonato de forma primaria. Pues aquí están los riñones para recuperar ese bicarbonato. Y además también eliminan protones. Por lo tanto, es el segundo nivel de compensación, que también va a equilibrar y va a recuperar esta acidez y llevar el pH a sus valores correctos. Compensación renal aumenta la concentración de bicarbonato y reduce los protones. Pero aquí hemos de hacer una aclaración más, que es el anion gap, que tanto hemos oído hablar de ello. Anion gap, brecha aniónica o hiato aniónico, tres formas de decir lo mismo. ¿Y a qué se refiere esto del anion gap? Bien, esto es el anion gap. Si seguimos el principio de electroneutralidad, es decir, en nuestro organismo es eléctricamente neutro, hay tantas cargas positivas como negativas, tenemos tantos cationes como aniones en nuestro organismo. Los cationes principales son, en este plasma son el sodio, también muy, muy importante el potasio, pero está en una proporción muy inferior, y los aniones o iones negativos principales son el cloro y el bicarbonato, y hay un conjunto de otros aniones no menos importantes, pero están en muy baja proporción y no se suelen medir. Entonces, la brecha aniónica es la diferencia entre la cantidad de sodio y bicarbonato y cloruro. Es una forma de medir la relación entre cationes y aniones. ¿De acuerdo? Bueno, podemos tener diferentes tipos de acidosis metabólica. Un tipo en el que se mantiene la cantidad de estos iones no medidos, lo que es la brecha aniónica o anion gap, y en otras situaciones en las que este anion gap está aumentado. En cualquiera de los casos veremos cómo la cantidad de bicarbonato está reducida, que es la primera condición que hemos dicho que ha de cumplir la acidosis metabólica, que es una reducción de la concentración de bicarbonato primaria, ¿no? Siempre habrá una reducción de bicarbonato y a veces con aumento del anion gap y otras veces sin aumento del anion gap. Vamos a ver cada una de ellas porque en función de la causa que origine este metabolismo, esta acidosis metabólica, da lugar a un anion gap aumentado o no. Es una forma de poder distinguirlos. Bueno, se me olvidaba deciros que de estos aniones no cuantificados, algunos son proteínas como albúminas y globulinas alfa y beta, otros son moléculas orgánicas como los citratos, algunas son inorgánicas como fosfatos y sulfatos. En cualquier caso son diferentes sustancias con carácter aniónico. Bien, vamos a ver cómo es una alteración
con anion gap eh, inmodificado, o sea, que se mantiene igual. Una situación en la que hay una reducción del anión bicarbonato y se mantiene el anion gap. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Porque el riñón intenta mantener la electroneutralidad aumentando la cantidad de cloruro para compensar la reducción de bicarbonato. Y de esta manera seguimos manteniendo la electroneutralidad y el anion gap no se ve alterado. Bien, a ese tipo de acidosis metabólica se llama acidosis metabólica con anion gap normal o acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Qué causas pueden llevarnos a una acidosis metabólica hiperclorémica? Bueno, pues hay de diferentes tipos. Por ejemplo, puede ocurrir que haya una pérdida de bicarbonato debido a una excreción excesiva por la orina, debido a una acidosis tubular renal proximal o a un inhibidor de anhidrasa carbónica. En este caso, lo que va a aumentar en nuestro organismo es el ácido clorhídrico, que va a producir acidez. Puede haber también una elevada pérdida de bicarbonato a través del tracto intestinal. Entonces, esto se puede deber a una diarrea, una fístula y da como consecuencia también un aumento de la concentración de ácido clorhídrico en nuestro organismo. También puede deberse a un fallo en la excreción de ácidos por incapacidad de mantener el gradiente de protones entre la orina y la sangre. Y esto se debe a una acidosis tubular renal distal, con el consecuente también aumento de ácido clorhídrico. Estas son las causas principales por las que podemos tener una acidosis metabólica hiperclorémica y manteniendo por tanto una brecha aniónica normal. Vamos a ver el otro caso en el que hay una reducción de bicarbonato y un aumento de la brecha aniónica. Y esto se debe cuando en el organismo hay un aporte extra de ácidos que provocan un consumo del anión bicarbonato. Vamos a ver cómo ocurre esto. Se aumenta, hay un aporte de ácidos al organismo, hay un consumo de bicarbonato, no se modifica el contenido en cloro y como consecuencia tenemos un anion gap aumentado. Y tenemos, por lo tanto, una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada. ¿Qué causa posible tiene esta situación? ¿Cuáles son las causas? Pues son varias. Puede haber, una de las causas puede ser una adición excesiva de ácidos en el plasma, por alteraciones del metabolismo. Típico, por ejemplo, puede ser de una cetoacidosis, con aumento pues del ácido cetoacético o de ácido hidroxibutírico, o una acidosis láctica, con aumento de ácido láctico. O puede deberse a una adición de sustancias exógenas, como una intoxicación por metanol, dando lugar a un aumento de ácido fórmico, una intoxicación por alcohol etílico, dando lugar a ácido glicólico y ácido oxálico, o una intoxicación por salicilatos, que origina el aporte de diferentes ácidos orgánicos. Puede verse también a un fallo en la excreción de ácidos, por ejemplo, una producción renal inadecuada de catión amonio debido a un fallo renal crónico, lo que implica un aumento de ácido sulfúrico y fosfórico. O puede deberse a una oliguria debido a un fallo renal agudo y como consecuencia un aumento de ácido sulfúrico y fosfórico. Estas son las causas principales por las cuales pues, se puede tener una acidosis metabólica con una brecha aniónica aumentada. Bien, ahora vamos a ir al polo opuesto, a la alcalosis, al aumento del pH en nuestro organismo. Nuestro pH va por encima de los valores adecuados. La alcalosis respiratoria, hay que entonces, si tenemos el apellido respiratoria, vamos a fijarnos en el dióxido de carbono y por tanto en los pulmones.
Pues la alcalosis respiratoria se debe a una disminución de la concentración de protones y a una presión parcial de dióxido de carbono baja y por lo tanto a un pH elevado. ¿De acuerdo? Una elevación del pH debido a una disminución de la concentración de protones y una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto puede deberse a una hiperventilación pulmonar que reduce considerablemente la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué situaciones son las que nos pueden llevar a una hiperventilación pulmonar? Pues por ejemplo una polipnea sin lesión orgánica, como puede ser una situación de histeria, de hiperventilación artificial o una hiperventilación por ejercicio. O una polipnea por lesión orgánica o de otro tipo, como por ejemplo puede deberse a un traumatismo craneoencefálico, a un edema cerebral o a fases iniciales de insuficiencia pulmonar progresiva. Es decir, hay varias causas que pueden provocar esta hiperventilación pulmonar que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria. Si estamos eliminando excesivamente el dióxido de carbono, estamos reduciendo demasiado el denominador, por lo tanto va a aumentar la relación por encima de 20 y como consecuencia tendremos alcalosis. O, visto de otra forma, si estamos eliminando excesivamente dióxido de carbono, tenemos un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda con la consiguiente reducción de protones y por lo tanto una situación de alcalosis. Bien, el riñón va a intentar compensar esto. Si el riñón es un equilibrador del pH y funciona recuperando el anión bicarbonato, que es de carácter alcalino, y eliminando protones, o sea, elimina ácido y recupera base, pero tenemos una situación de alcalosis, es decir, de basicidad. Entonces lo que va a hacer el riñón es bloquear en cierta medida la eliminación de los protones y la recuperación de bicarbonato. Va a reducir la recuperación de bicarbonato para restablecer la relación adecuada bicarbonato-dióxido de carbono y por lo tanto recuperar el pH adecuado y va a evitar eliminar excesivamente protones para compensar los que están eliminando vía respiratoria. Por lo tanto, la compensación renal para equilibrar el pH tiene como objetivo reducir la eliminación de reducir la concentración de bicarbonato porque está bloqueando la recuperación y aumentar la concentración de protones porque está bloqueando la eliminación renal. Vamos a ver ahora la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se debe a una como situación primaria a una alteración de la concentración de bicarbonato, a un exceso de bicarbonato en el organismo. ¿De acuerdo? Bien, como es alcalosis, vamos a situaciones de excesiva basicidad o alcalosis, estamos por encima de los valores adecuados de pH y la primera reacción de nuestro organismo es la compensación pulmonar, como lo hace hipoventilando. Se reduce el intercambio gaseoso para eliminar el CO2 en lo menos posible. O sea, vamos a conservar este CO2 en nuestro organismo. ¿Para qué? Si hemos dicho que tenemos una pérdida, una disminución de dióxido de, un aumento del bicarbonato, esto implica una alcalosis, aumento del bicarbonato como situación primaria. Si aumento la concentración, la cantidad de CO2 en nuestro organismo, si aumento el numerador y aumento el denominador, consigo equilibrar la relación. Por lo tanto, la respuesta de nuestro organismo es aumentar la concentración o la presión parcial, mejor dicho, del CO2. Y si de este modo vamos a recuperar nuestro pH.
En segunda instancia, primero actúan los pulmones y en segunda instancia actuarán los riñones. ¿Y cómo lo van a hacer? Si hemos dicho que nuestra situación primaria que provoca la alcalosis metabólica es un aumento de la concentración de bicarbonato en nuestro organismo, lo que van a hacer los riñones es bloquear la recuperación de este bicarbonato y disminuir lo que pueda la eliminación de protones para así recuperar de nuevo el pH adecuado. Por lo tanto, la compensación renal es reducir la concentración de bicarbonato en nuestro cuerpo, bloqueando la recuperación, y aumentar la carga protónica, disminuyendo su eliminación. La alcalosis metabólica puede deberse a diferentes factores, entre ellos pérdida de sodio, de cloruros, incluso de ácidos y agua. Y esto puede ser causado por vómitos, una aspiración gástrica, la toma excesiva de diuréticos tipo tiacidas o furosemidas. Puede deberse a una depleción de potasio por déficit en la ingestión, pérdidas gastrointestinales, pérdidas urinarias. Puede ser también causado por actividad excesiva de mineralocorticoides o por adición, por toma excesiva de álcalis exógenos, tipo bicarbonato o citrato, vía oral. Estas son las causas principales por las que se puede tener una alcalosis metabólica. Bien, pues hemos visto en otros vídeos los mecanismos fisiológicos de regulación del pH. Hemos visto en este vídeo qué es una acidosis y qué es una alcalosis. Y en el siguiente vídeo vamos a ver qué podemos hacer para favorecer la regulación óptima del pH. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, pues aquí pongo sangre arterial pH 7,35 a 7,45. Aquí debería haber puesto en vez de acidosis y alcalosis, acidemia y alcalemia, porque estoy hablando de sangre. Y entonces hay que distinguir entre el pH de la sangre, que es esto. Entonces sería, si la sangre es ácida, sería acidemia, o es alcalina, sería alcalemia. Y acidosis y alcalosis hace referencia al estado ácido o alcalino de nuestro medio interno en su conjunto. ¿De acuerdo? Aquí hay que diferenciar entre acidosis y acidemia, y alcalosis y alcalemia. Pero bueno, si hablando en general se puede obviar. Pero si somos muy puristas, habríamos de diferenciar. Dicho esto, pues os emplazo al siguiente vídeo, que ya va a ser mucho más interesante, va a ser menos teórico, porque vamos a ver ya de qué manera nosotros, pues con nuestra forma de comer, de beber, de actuar, podemos facilitar el tener un pH adecuado. Claro, si tenemos un problema fisiológico de un desequilibrio potente, pues hay que ir a los remedios potentes. Pero muchas veces no estamos enfermos, no tenemos ningún problema realmente. Son pequeños trastornos que van alterando nuestro estado físico, y eso es muy importante controlarlo, porque esto es lo que facilita y favorece nuestra salud. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra salud, fijándonos, por ejemplo, en el pH, que es lo que ahora nos ocupa. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro pH, para mejorar nuestra salud y tener así una mejor vitalidad? Pues espero que este vídeo os haya gustado. Ha sido un poco teórico, lo sé, pero el siguiente os prometo que va a ser más divertido y más práctico, creo que interesa, porque la teoría está muy bien, pero ¿y qué hago? Pues en el próximo vídeo veremos qué podemos hacer para garantizarnos un buen pH y una buena salud. Si os ha gustado, por favor darle a me gusta, y si os gusta también por favor compartirlo con vuestros amigos para que también lo puedan disfrutar. Hasta el próximo vídeo.